Bienvenidos a Aprendo en Casa, una iniciativa del Colegio Augusto Cardich. Niños, bienvenidos a un video más del curso de comunicación. Reciban un saludo cordial del profesor Juan Carlos Acosta Salazar. En la sesión del día de hoy vamos a tratar sobre los signos de puntuación. Los signos de puntuación son herramientas que nos permiten enviar un mensaje entendible, un mensaje claro. Y dentro de la lectura, los signos de puntuación nos permite hacer ciertas pausas y ciertas entonaciones. Los signos de puntuación que utilizamos en nuestra lengua son punto, puntos suspensivos, la coma, punto y coma, signos de interrogación, signos de exclamación, comillas, raya, guión, etc. Esos son los signos que más utilizamos en nuestra lengua. Pero el día de hoy en especial vamos a tratar de un signo. Vamos a tratar de la coma. La coma se grafica de esta manera, así como observan acá. Primero, quiero que entiendan la importancia de la coma. Para ello nos vamos a ir en estas dos oraciones. La primera oración es: no me gustan las clases virtuales. La segunda oración es: no me gustan las clases virtuales. Si ustedes se dan cuenta, estas dos oraciones tienen la misma información. Tienen las mismas palabras. Pero, ¿qué pasa? Al colocarlo una coma, lo voy a colocar la coma acá. Y vamos a leer otra vez. No me gustan las clases virtuales. No, me gustan las clases virtuales. Al colocar la coma en esta oración, cambia el significado. Pese que estamos utilizando las mismas palabras en ambas oraciones, pero tan solo por utilizar este signo, tan solo por utilizar la coma, ya estamos cambiando el significado de la oración. Porque cuando tú dices no me gustan las clases virtuales, estás negando. En esta oración estás negando. No me gustan las clases virtuales. En la segunda oración ya no estás negando, sino estás afirmando. ¿Se dan cuenta? El uso de la coma puede cambiar el significado de una oración. Es por ello nosotros como hablantes del español tenemos que utilizar adecuadamente la coma. Muy bien, ahora vamos a definir, vamos a conceptualizar a este signo. La coma es un signo de puntuación que indica una pausa breve. Vuelvo a leer otra vez estas mismas oraciones. No me gustan las clases virtuales. Si se dan cuenta, no hago ninguna pausa. ¿Por qué? Porque no hay ni una coma. Pero si leo la segunda oración, digo de esta manera: no, me gustan las clases virtuales. Hago una pequeña pausa. Para eso sirve la coma, ¿sí? Para hacer una entonación al momento de la lectura. Muy bien. Ahora vemos tipos de coma. Tenemos coma enumerativa, coma vocativa
coma elíptica, coma explicativa y coma apositiva. Vemos el primero, el más sencillo, coma enumerativa. Su propio nombre lo dice. Enumerar, ¿no? Enumerar. Vemos la primera oración. Carlos, Bruno, Cielo y Santiago son mis amigos. ¿Cuándo se utiliza la coma enumerativa? Cuando en una oración encontramos varios elementos. Es decir, la coma enumerativa se utiliza para enumerar varios elementos que se encuentran dentro de una oración, que se encuentran dentro de un enunciado. Como vemos acá, Carlos, Bruno, Cielo y Santiago son mis amigos. En esta oración encontramos varios elementos. Y la coma enumerativa nos permite separar esos elementos. Nos permite enumerar esos elementos. Vemos el primer elemento. Carlos. El segundo. Bruno. Tercero. Cielo. Y por último, Santiago. Tenemos 4 elementos. Ahora, usando la coma enumerativa, vamos a enumerar estos elementos. La primera sería Carlos, Bruno, Cielo. ¿Se podrá colocar la coma acá? ¿Se podrá colocar? Mira, les cuento algo bien bonito, ¿sí? Les cuento algo bien bonito. Acá tenemos 1, 2, 3, 4 elementos. Estamos enumerando estos elementos. Pero cuando nosotros encontramos el último elemento en una oración, en este caso, el último elemento es Santiago. Cuando queremos añadir en una oración el último elemento, ya no utilizamos la coma enumerativa, sino utilizamos este nexo, ¿sí? Este enlace. Este enlace nos permite añadir un elemento más, ¿sí? Este enlace nos permite añadir un elemento más. Vuelvo a repetir, cuando nosotros queremos añadir el último elemento, ya no utilizamos la coma, sino utilizamos un nexo, un enlace, ¿ya? En este caso, estamos utilizando el nexo, el enlace y, ¿sí? Esto nos está permitiendo añadir un elemento más. Muy bien, acá estamos utilizando la coma enumerativa. Estamos separando elementos, ¿sí? Y sería de esta manera. Carlos, Bruno, Cielo y Santiago son mis amigos. Vemos la segunda oración. Recuerda, la coma enumerativa se utiliza para enumerar elementos dentro de una oración. Vemos el segundo caso. Comí naranja, plátano, piña y sandía. ¿Cuántos elementos tenemos en esta oración? A ver, ¿cuántos elementos? El primer elemento es naranja. El segundo elemento es plátano. El tercer elemento es piña y el cuarto elemento es sandía. Muy bien. ¿Qué hacemos? ¿Para qué utilizamos la coma enumerativa? Para enumerar estos elementos, ¿sí? Para enumerar estos elementos. Muy bien, entonces vamos a enumerar el primer elemento. Naranja. Luego, plátano. Después de piña, ¿podrá ir la coma enumerativa?
A ver, ¿recuerdan? Después de piña, ¿podrá ir la coma enumerativa? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acá tenemos el nexo y. Y esto nos está permitiendo unir un elemento más. Y ya no se utiliza la coma, ¿sí? Muy bien, entonces sería de esta manera. Comí naranja, plátano, piña y sandía. ¿Se dan cuenta que hacemos una pequeña pausa, hacemos una pequeña entonación? Al momento de la lectura, eso nos permite la coma, hacer una pequeña pausa y hacer una pequeña entonación. Muy bien, ya hemos desarrollado la coma enumerativa. La coma enumerativa se utiliza para enumerar elementos que se encuentran dentro de una oración. Muy bien, ahora vemos la coma vocativa. La coma vocativa se utiliza cuando nos dirigimos a una persona, ya sea para transmitirle información o para transmitirle orden, ¿sí? Para ello se utiliza la coma vocativa. Vemos el primer ejemplo. Alumnos, buenos días. Recuerda, la coma vocativa se utiliza cuando nos dirigimos a una persona. En el primer ejemplo, alumnos, buenos días. ¿Hacia quién nos estamos dirigiendo cuando ustedes escriben o cuando el profesor escribe, cuando dice alumnos, buenos días? ¿Hacia quién se está dirigiendo el profesor? Se está dirigiendo hacia los alumnos. Entonces ahí se utiliza la coma vocativa, ¿sí? La coma vocativa. Recuerden, la coma siempre va pegada a la última palabra, ¿sí? A la última palabra y se deja un pequeño espacio. En el segundo, gracias profesor. Cuando ustedes mencionan esta oración, gracias profesor, ¿a quién se están dirigiendo? Se están dirigiendo al profesor. Entonces, como se están dirigiendo al profesor, ahí se utiliza la coma vocativa, ¿sí? La coma vocativa. Gracias, profesor. Ahí está. Siguiente. Ricardo, cierra la puerta. Recuerdan que la coma vocativa se utiliza cuando nos dirigimos a una persona, ¿sí? Cuando nos dirigimos a una persona, ya sea para transmitir la información o para expresar orden, ¿sí? O para expresar orden. En este caso, Ricardo, cierra la puerta. ¿Hacia quién nos estamos dirigiendo en esta oración? ¿Hacia quién nos estamos dirigiendo? Ricardo, cierra la puerta. Nos estamos dirigiendo hacia Ricardo. Entonces, después de Ricardo tiene que ir la coma. ¿Por qué? Porque nos estamos dirigiendo a esta persona, ¿sí? Cuando dice Ricardo, cierra la puerta, estamos expresando orden. Muy bien. Hola maestro. Hola maestro. Cuando ustedes dicen hola maestro, ¿hacia quién se están dirigiendo? Hola maestro. Se están dirigiendo hacia el maestro. Y por lo tanto, ahí se tiene que utilizar la coma vocativa, ¿sí? Recuerda que la coma vocativa se utiliza cuando nos dirigimos a una persona, ¿sí? Hola, maestro. Ahí está. Otro ejemplito bien bonito. Feliz día, maestro. En esta frase, feliz día, maestro, ¿se pone la coma vocativa o no? Cuando dices feliz día, maestro. En esta frase, ¿a quién te estás dirigiendo? Profesor, me estoy dirigiendo al maestro. Ahí se pone la coma vocativa.
vocativa. Ahí se utiliza la coma vocativa, ¿sí? Otro caso bien bonito, cuando ustedes están conversando, en otras palabras, están chateando, cuando dicen, hola, ¿cómo estás? Al momento de decir hola, te estás dirigiendo a una persona. No estás mencionando el nombre, pero te estás dirigiendo a una persona. Hola, ¿cómo estás? Como te estás dirigiendo a una persona, tienes que utilizar la coma vocativa, ¿sí? Recuerda, la coma vocativa utilizamos cuando nos dirigimos a una persona. Muy bien. Ahora vemos la coma elíptica. Primero vamos a leer el ejemplo. El profesor escribe en la pizarra, los niños en el cuaderno. La coma elíptica es muy sencillo. ¿Cuándo se utiliza la coma elíptica? Cuando, vamos a colocarlo acá, la coma elíptica se utiliza o reemplaza, en este caso, reemplaza aquí. Lo voy a colocar con otro colorcito. La coma elíptica reemplaza, inclusive con mayúscula para que no se olvide. Reemplaza a un verbo. Así de sencillo, ¿sí? La coma elíptica reemplaza a un verbo. La coma elíptica se utiliza para reemplazar a un verbo, ¿sí? Vemos en la oración. El profesor escribe en la pizarra, los niños en el cuaderno. Todo esto es una oración. A ver, ¿cuál es el verbo en esta oración? Ya saben que el verbo es una palabrita que expresa acción, ¿verdad? Para que me entiendan así. El profesor escribe en la pizarra, los niños en el cuaderno. ¿Cuál es el verbo? ¿Qué hace el profesor? ¿Qué acción realiza el profesor? Eso es el verbo, ¿sí? Muy bien, entonces el verbo, el profesor realiza la acción de escribir. Y eso es el verbo, ¿sí? Eso es el verbo. Muy bien, hasta acá tenemos un primer enunciado. El profesor escribe en la pizarra. Y el segundo enunciado es, los niños en el cuaderno. Los niños en el cuaderno. ¿Qué dicen ustedes? ¿Dónde colocamos la coma elíptica? Recuerda que la coma elíptica reemplaza a un verbo. En este caso, en esta oración, la coma elíptica va a reemplazar a este verbo, al verbo escribe, ¿sí? En este ejemplo, la coma elíptica va a reemplazar al verbo escribe. La oración sería de esta manera. El profesor escribe en la pizarra, los niños escriben en el cuaderno. Así sería, ¿no? La oración. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando leen, el profesor escribe en la pizarra, los niños escriben en el cuaderno. Es muy repetitivo, es muy redundante. Para ello se ha creado la coma elíptica para reemplazar a un verbo. Entonces la coma elíptica se coloca acá, después de niños. Cuando tú colocas la coma elíptica, ya no es necesario escribir el verbo otra vez. ¿Por qué? Porque esta coma elíptica está reemplazando a este verbo. Está reemplazando al verbo escribe, ¿sí? El profesor escribe en la pizarra, los niños en el cuaderno. Estás utilizando la coma elíptica. Lo vamos a borrar esto. Muy bien. Vemos
el segundo ejemplo. Humberto vive en Picomarca, Maricielo en Amarilis. Acá hay un pequeño error. Amarilis. Muy bien. Humberto vive en Picomarca, Maricielo en Amarilis. Ahora sí. Muy bien. ¿Cuál es el verbo en esta oración? Humberto vive en Picomarca, Maricielo en Amarilis. A ver, ¿cuál es el verbo? ¿Cuál es el verbo? Dime muchachos, ¿cuál es el verbo? Profesor, el verbo es vive. Muy bien. El verbo es vive. Vamos a utilizar la coma elíptica para reemplazar ¿a qué? Para reemplazar a este verbo, ¿sí? Si no utilizamos la coma elíptica sería de esta manera. La oración sería de esta manera. Humberto vive en Picomarca. Maricielo vive en Amarilis. Suena redundante, repetitiva. Cada momento vive, ¿sí? Para que no suene así, vamos a utilizar la coma elíptica. Porque la coma elíptica reemplaza ¿qué? A verbo. Muy bien. En este caso, ¿dónde utilizamos la coma elíptica? A ver, dime muchachos, ¿dónde utilizamos la coma elíptica? Profesor, utilizamos después de Maricielo. Muy bien. Recuerdan, ¿ah? Esta comita que ven acá ustedes, todo bonito, está reemplazando a este verbo. ¿Y qué tipo de coma es? Coma elíptica. Ahora vemos la coma explicativa. El perro, la mascota favorita de Valeria, escapó de la casa. ¿Para qué utilizamos la coma explicativa? Para encerrar entre comas la explicación de un enunciado, ¿sí? Para encerrar entre comas la explicación. Vemos el primero. Vuelvo a leer otra vez. El perro, la mascota favorita de Valeria, escapó de la casa. ¿Cuál es la explicación? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es la explicación en esta oración? Les cuento algo. La explicación es la mascota favorita de Valeria. Eso es la explicación. Y esa explicación va entre comas, ¿sí? Esta explicación va entre comas. Y esta coma se le conoce como coma explicativa. El perro, la mascota favorita de Valeria, escapó de la casa. Esto es la explicación. Vemos el segundo. El profesor de comunicación, Juan Carlos, es malo. Fácilmente puede decir, ¿no? El profesor de comunicación es malo. También tiene coherencia, pero en este caso estás explicando, estás detallando. Y esa explicación va entre comas. ¿Cuál es la explicación? ¿Qué me dice? El profesor de comunicación, Juan Carlos, es malo. ¿Cuál es la explicación? Juan Carlos, ¿no? Acá estás explicando quién es el profesor, ¿sí? ¿Quién es el profesor? ¿A qué profesor hace referencia? Porque hay varios profesores de comunicación, pero acá estás explicando, estás detallando, estás especificando a un profesor. Y este profesor es Juan Carlos. Y esta explicación va entre comas explicativas, ¿sí? Acá estamos utilizando la coma explicativa. Sería de esta manera. El profesor de comunicación, Juan Carlos, es
malo, ¿ya? Aunque no es cierto, ¿no? Muy bien. Vemos el tercer ejemplo. El dólar, según los expertos, subirá de precio. A ver, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? ¿Qué me dicen ustedes? El dólar, según los expertos, subirá de precio. Esa explicación fácilmente lo puedes quitar de la oración. Y cuando tú le quitas de la oración, normal la oración tiene coherencia. ¿Sí? Normal la oración tiene sentido. ¿Ya? El dólar, según los expertos, subirá de precio. Les cuento algo bien bonito. La explicación es esta. Ahí está. Esto. Fácilmente lo puedes quitar de la oración. Fácilmente lo puedes quitar. Y sería de esta manera. El dólar subirá de precio. La oración tiene sentido, tiene coherencia, ¿sí? Esto es la explicación. Y esta explicación va entre comas. Estamos especificando. Está diciendo que según los expertos subirá de precio el dólar. Muy bien, entonces esto va entre comas, ¿sí? Ahí se utiliza la coma explicativa. Para que se den cuenta, vamos a quitarle esta frase, la primera oración. El perro escapó de la casa. Normal, la oración tiene coherencia, tiene sentido, ¿sí? En el segundo. El profesor de comunicación es malo. Tiene sentido la oración, pero al decir Juan Carlos estás especificando, estás detallando y esa información va entre comas. ¿Y qué coma utilizamos? ¿Cuál es el nombre de esa coma que utilizamos? Coma explicativa, ¿sí? Muy bien. Por último vemos la coma apositiva. Vamos a leer primero el ejemplo. Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en combate. La coma apositiva se utiliza en aposición. En aposición, ¿sí? Profesor, ¿qué es aposición? Aposición es el seudónimo, ¿ya? El seudónimo. Por ejemplo, en esta oración, ¿cuál sería el seudónimo? ¿De qué nos está hablando? De Miguel Grau. ¿Cuál es el seudónimo de Miguel Grau? El caballero de los mares. Eso es aposición. Y ese seudónimo va entre comas, ¿sí? Vuelvo a repetir. La aposición es el seudónimo del sujeto, en otras palabras. Es el seudónimo del sujeto. ¿Cuál es el sujeto en esta oración? ¿De quién te está hablando? De Miguel Grau. Entonces, el seudónimo de Miguel Grau es el caballero de los mares. Eso es la aposición. Y ese seudónimo va entre comas. Entre comas. Y esas comas se llaman comas apositivas. ¿Por qué? Porque viene de la palabrita aposición. Y cuando nosotros hablamos de aposición, hacemos referencia al seudónimo del sujeto, ¿sí? ¿Y cuál es el seudónimo en esta oración? Miguel Grau, el caballero de los mares, murió en combate. ¿Cuál es el seudónimo? Sencillo, profesor. El seudónimo es el caballero de los mares. Entonces, esto va entre comas. Estamos utilizando la coma apositiva, ¿sí? Otro ejemplito. A Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, es un escritor. A Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, es un escritor. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién estamos hablando en esta oración?
de Ricardo Palma. ¿Y cuál es su seudónimo de Ricardo Palma? El bibliotecario mendigo. Eso es su seudónimo. Eso es una aposición, ¿sí? Es una aposición. Y la aposición que hace referencia al seudónimo va entre comas. Entonces, el bibliotecario mendigo va entre comas y se leería de esta manera: Ricardo Palma, el bibliotecario mendigo, es un escritor, ¿sí? Coma apositiva. Muy bien, niños, muchas gracias por prestar atención. Nos vemos en la clase Zoom. Y por cierto, si tienen alguna duda, si quieren hacer algún comentario, por favor hacérmelo llegar abajo del video donde dice comentarios. Muchas gracias, cuídense.